Tiene la palabra el doctor Ciro Murayama Rendón. Doctor José Narro, rector de la UNAM, doctora Estela Morales, coordinadora de Humanidades, doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Lorenzo Córdoba, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y consejero electoral. Pues muchas gracias a los primeros tres por aceptar presentar este trabajo colectivo. Me voy a permitir compartirles a todos ustedes algunas reflexiones que escribimos juntos, Lorenzo Córdoba, Pedro Salazar y yo, una vez que estuvimos en el programa de televisión discutiendo estos 19 temas con los especialistas y una vez que después recibimos los textos que ellos nos enviaron para este volumen y que en su versión extensa se encuentra en la introducción del mismo. Por definición, la democracia implica la coexistencia y confrontación de planteamientos políticos e ideológicos diferentes que identifican y distinguen a los diversos partidos que articulan, aglutinan y modulan la diversidad política existente en la sociedad. A diferencia de lo que ocurre en otros regímenes políticos, la pluralidad es un valor de la democracia, pues se entiende que en sociedades masivas y complejas, como la mexicana, no existe una sola visión, un único camino, una sola fuerza política o ideológica a la que puedan o deban adscribirse de manera unánime todos los ciudadanos. También implica reconocer que los diagnósticos y las propuestas no pueden permanecer inmutables a lo largo del tiempo y que la historia no tiene punto final, sino que siempre las colectividades humanas deben estar indagando acerca de su realidad y de las opciones a su alcance para resolver los problemas que se les presentan, lo que conlleva una tarea permanente de búsqueda y elaboración de definiciones políticas mismas que deben ser puestas a consideración de los ciudadanos. Por ello, que existan alternativas programáticas reales y partidos con diferencias resulta una condición para la expresión y reproducción de la vida democrática. Este volumen está destinado a identificar y desarrollar de forma breve y clara temas centrales de la vida de México, acerca de los cuales los partidos y candidatos estarían obligados a tener definiciones durante las campañas electorales del 2012 para que el país cuente efectivamente con una elección entre alternativas ideológicas y programáticas y no solo entre siglas y personalidades. Dado que pensamos que las elecciones deben ser algo más que una cita simbólica en la que los actores políticos se reacomodan en los espacios del poder, nos hemos dado a la tarea de pedir a un conjunto de expertos que nos hablen de los temas más relevantes para el presente y futuro de México. Ni las elecciones ni la política deben volverse espacios vacíos de ideas, de diagnósticos y de propuestas. Al contrario, deben ser la arena natural e institucional para que los diferentes proyectos de país se contrasten con la realidad y para que los votantes informados ejerzan su derecho al sufragio pensando no solo en quién va a ganar, sino en cómo y para qué va a gobernar y a legislar. México ha iniciado su tercer siglo como nación independiente inmerso en una crisis múltiple, pero lo hace por primera vez en su historia contando con un sistema plural de partidos, una prensa diversa y que ejerce sus libertades y con una ciudadanía cada vez menos indulgente ante quienes detentan el poder. Así, los múltiples desafíos de México pueden ser enfrentados aún desde una lógica democrática. Las elecciones del 2012 son un momento crucial para decidir si es a través del fortalecimiento de la ciudadanía y del Estado democrático como se abordan y eventualmente se resuelven los problemas del país, o si seguirán en expansión los motivos para que se recele de la democracia y de la viabilidad del sistema de partidos como instrumentos legítimos para labrar un futuro colectivo deseable. A los añejos problemas de desigualdad, pobreza y fragilidad institucional se añade la grave presencia de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado sobre prácticamente todas las esferas de la vida mexicana. Estamos convencidos de que para dejar atrás la transición democrática y afianzar su consolidación es indispensable dotar al debate público de una agenda sustantiva. Cada uno de los temas elegidos encierra problemas, impone desafíos, pero también constituye un abanico de oportunidades.
Queremos que este volumen sea objeto de consulta por estudiantes universitarios, de debate en foros de opinión, pero también queremos que sirva para informar las sobremesas y para orientar a los votantes en su cita con las urnas. El lenguaje accesible de los textos, su extensión limitada y su presentación por temas bien identificados responde a esta aspiración. Los lectores tienen en sus manos un conjunto de ensayos breves pero rigurosos, informados y polémicos, que pueden ser útiles para hacer preguntas relevantes, para enriquecer opiniones superficiales y para votar con responsabilidad, pero sobre todo para escapar de la política del spot y la ocurrencia. De la lectura del volumen podrá verse cómo hay de forma recurrente 3 elementos comunes identificados por los especialistas, por disímiles que sean los temas que se toquen, que conviene subrayar de manera explícita. En primer lugar, la desigualdad. No hay un solo asunto en donde la desigualdad no aparezca como un elemento que dispare la pobreza, la fragilidad institucional o que afecte a la convivencia. La desigualdad lesiona las posibilidades de los jóvenes de terminar la escuela y repercute sobre los patrones demográficos, dando lugar a tasas de fecundidad varias veces mayores entre las mujeres indígenas y pobres, lo que reproduce los círculos viciosos de exclusión. La desigualdad también hace que capas importantes de la población estén más expuestas a las consecuencias negativas del desabasto alimentario o del cambio climático, además de que coloca a diferentes colectivos en riesgo de ser víctimas de la discriminación y el abuso sobre sus derechos humanos. La fuerza política que no haga de la desigualdad uno de los temas críticos de su discurso no habrá entendido a qué México le está pidiendo su voto y seguramente tampoco para qué se lo solicita. En segundo lugar, identificamos que en los ensayos aparece como constante el reconocimiento de la magnitud de los desafíos, la urgencia de afrontarlos, pero a la vez la convicción de que no hay soluciones mágicas de un día para otro. Ello entraña ser conscientes de que no hay la política pública, sino que se requiere una combinación de políticas sujetas permanentemente a escrutinio y rectificación. Implica asumir también que el largo plazo está lleno de cortos plazos y que no puede posponerse el inicio de las medidas dirigidas a revertir la situación imperante, desde lo que ocurre en las aulas de la educación obligatoria a la estrategia para garantizar la seguridad alimentaria o a edificar un genuino sistema de reinserción penal en el país. Es decir, que el horizonte para resolver los problemas de México va más allá del sexenio 2012-2018, pero que necesariamente exige definiciones para esa administración. Ninguno de los grandes desafíos se va a resolver solo por acción del mercado o de los particulares, y en todos el sector público tiene tareas y responsabilidades ineludibles. Para empezar, recuperando el sentido de la planeación, de contar con objetivos de largo plazo a los cuales supeditar las metas inmediatas. Se necesita un rediseño del sector público mexicano para el siglo XXI, asumiendo las responsabilidades y competencias de los distintos poderes, pero también de los diferentes órdenes de gobierno. Es indispensable la planeación regional, pues la vastedad de México y de sus problemas hacen inviable creer que las medidas de política de desarrollo puedan ser iguales en el norte que en el sur. Si la sociedad mexicana se plantea encontrar una ruta común, compartida para resolver sus problemas, entonces esa apuesta colectiva pasa por la construcción y redefinición de lo que debe ser el Estado mexicano para el siglo XXI. Este libro no es para el próximo presidente de México, sino explícitamente reconoce que hay responsabilidades del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los jueces, así como del propio titular del Ejecutivo y de las instituciones autónomas. Pero el libro también quiere ser un llamado de atención a los medios de comunicación que suelen ofrecer, a lo que los medios de comunicación suelen ofrecer durante las campañas electorales. Es decir, estos ensayos ponen el énfasis en lo que deben ser los diagnósticos y la ruta de salida de los problemas y no en la ocurrencia, en la declaración estridente o en el agravio al adversario. Este volumen es posible en lo fundamental a sus autores, quienes, por cierto, cedieron todos los derechos de las eventuales regalías que esperemos tenga el libro para que se vayan íntegros a Fundación UNAM, de tal manera que todos ustedes ahora que compran el libro estarán haciendo una contribución a las becas de nuestros estudiantes universitarios. Decía que este volumen es
posible en lo fundamental gracias a sus autores, a reconocidos intelectuales, académicos, científicos y expertos que se tomaron el tiempo para poner su conocimiento al servicio de un debate político sustantivo. A ellos nuestro sincero agradecimiento. Este libro cobrará su sentido efectivo si los lectores lo consideran un elemento útil para acercarse a las definiciones de los actores políticos en las campañas del 2012 y para hacer parte de una discusión informada sobre el presente y futuro mexicanos. Esperamos que así sea. Muchas gracias.